porque vamos a hablar de sufrimiento. Y aquí es cuando se os cambian las caras y dices, pues no sé por qué está tan contenta, porque no sé cuál es la gracia de hablar del sufrimiento. Bueno, ¿y si habláramos de cómo dejar de sufrir? Eso ya te va gustando más, ¿eh? Bueno, pues tengo a un amigo que algunos ya le conocéis, que es Julio Pogeat. Hola, Julio. Hola Gema, muy bien, encantado de estar de nuevo aquí contigo como siempre, ya lo sabes, amiga mía. Julio es psicólogo clínico, es experto en eneagrama, en hipnosis, en Gestalt, en Gerardo Smerlin, es el director del maravilloso máster Consciencia y Ser y muchas cosas más. Y hoy le he invitado para que nos ayude a desgranar para qué sirve el sufrimiento y cómo podemos empezar a trascenderlo. Bueno, Julio, pues ahí queda la pregunta. ¿El sufrimiento qué es y para qué? Porque no hay nada que vivamos que no sirva para nada. Entonces, ¿qué es y para qué? Bueno, pues esta es la pregunta del millón, como siempre, ¿no? Esta pregunta, de hecho, en el máster siempre la hacemos. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Y esta pregunta la lanzamos ahí a los alumnos y los alumnos se quedan como diciendo, madre mía, no sé qué contestar, ¿no? Y la verdad es que es difícil porque aparentemente el sufrimiento no sirve para nada. Sin embargo, a su vez, tiene la paradoja de que sirve muchas veces como catapulta al cambio. ¿Por qué? Porque si no nos saturamos de sufrimiento, los seres humanos, como somos tan cabezotas muchas veces, pues no nos instamos al cambio, ¿no? Entonces aparece el sufrimiento como esa fiebre de la mente que nos dice, quizá hay algo que cambiar aquí dentro, ¿no? Aquí dentro. Y entonces podemos empezar a dejar de sufrir. El sufrimiento no es otra cosa, por decirlo de una manera fácil, que un sistema de creencias que se instaló en nuestra más tierna infancia o a lo largo de nuestra vida y que nos permitió, obviamente, adaptarnos a una vida que en teoría parecía hostil o dura, ¿no? Un bebé cuando llega a este mundo, pues por supuesto que tiene que generar estrategias de adaptación y dentro de esas estrategias de adaptación está ese sistema de comprensiones, de creencias que nos viene muchas veces regalado por nuestros padres en primera instancia, por la cultura, en fin, por la televisión, por muchos canales, ¿no? Y poco a poco pues vamos integrando este sistema para poder adaptarnos, como digo, a este mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que funcionaba antaño, pues llega un momento en donde quizá ya no funcione de esta forma, ¿no? Comienzan a caducarse estas creencias y es entonces cuando comenzamos a sufrir. Entonces, a tu pregunta, ¿para qué sirve el sufrimiento? Pues en realidad no sirve para nada y sirve para todo. No sirve para nada porque podríamos ahorrarnos muchísimo sufrimiento si comprendiéramos exactamente que esas creencias y esos pensamientos, esos sentimientos y esas conductas que estamos replicando una y otra vez nos llevan a resultados que muchas veces no tienen que ver con el gran parámetro que tú sabes y conoces muy bien, que es esa paz interior, y por el contrario nos ayuda, bueno, pues a darnos cuenta de que efectivamente quizá tengamos que hacer una revisión para comprender algo que no hemos comprendido y que necesitamos resetear e instalar. Y ahí es donde está la magia de todo esto, ¿no? Verificando a través de nuestros resultados internos y externos aquellas cogniciones, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos y aquellas conductas que hacemos, pues nos vamos a dar cuenta de si efectivamente estamos en verdad o estamos en sufrimiento. Esta es la idea, ¿no? Claro, cuando yo no tengo paz dentro, es que estoy sufriendo. Esto sería como la definición más escueta, ¿no? Si no hay paz en el interior es porque hay sufrimiento. Y ahí el punto es detectar qué es lo que a mí me roba la paz o a qué le entrego yo mi paz.
porque normalmente nuestra paz se la vendemos a cualquier postor, ¿no? Se la vendemos a un email desatinado, se la vendemos a una mirada que consideramos inapropiada, se la vendemos a un comentario, a cualquier error de cualquier persona alrededor que no entre dentro de nuestras expectativas o de nuestros gustos, pues ahí ya le hemos vendido la paz, ¿no? A cualquier pitazo que vamos en el coche. En fin, que nuestra paz la vendemos en general muy, muy baratito. ¿Por qué vendemos la paz tan barato? ¿Por qué damos tanta importancia a todo aquello que sucede afuera en lugar de dársela a ese estado nuestro interno de paz que cuando lo hemos sentido todos sabemos que es lo más hermoso del mundo? Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión, ¿no, amiga? Es así. Más que el por qué, yo me preguntaría el para qué vendemos nuestra paz de una manera tan fácil, ¿no? Esto lo hacemos de una manera como muy reiterativa y yo siempre tengo aquí una respuesta que me doy y que creo que está bastante acertada, y es el hecho de que nos da miedo dejar de ser en letras minúsculas para ser en letras mayúsculas. Es decir, el ego versus esencia. El ego necesita siempre nutrirse de algo. ¿Y cuál es su alimento favorito? El sufrimiento. En la medida en la que sufro, yo me estoy identificando con un ego que fui forjando a lo largo de mi niñez, o que incluso vino dado, a mí me gusta denominarlo así, a través de lo que llamamos la causación descendente. Es decir, nuestra alma eligió ese avatar en donde impostarse para comenzar ese camino evolutivo hacia el amor, hacia la gran comprensión. Y desde esa gran comprensión comenzamos a dejar de sufrir, o incluso en un momento dado, como decía Gerardo Smerding, llegamos a ese 0% de sufrimiento, en cuyo caso ya no estaremos ya encarnados viviendo esta experiencia de vida humana, ¿no? Pero, ¿para qué sirve vender esta paz de una manera fácil? Pues porque precisamente nuestro ego lo que necesita es ese alimento. En la medida en la que yo visiono, localizo mi vida a través de mis gafas, ¿no? De mi eneatipo, hablamos siempre mucho del eneagrama, de esos diferentes tipos de personalidad a través de los cuales voy a ir filtrando todo lo que acontece en mi vida, voy a seguir manteniéndome por lo menos en ese nivel de sufrimiento mínimo, como para poder darme cuenta de que efectivamente sigo siendo yo. Y sigo siendo yo, en letras mayúsculas, porque sufro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas personas, todos, lo que hacemos es quejarnos. Siempre hay una queja, siempre hay algo con lo que quedarme paralizado, atemorizado, o bueno, triste, o iracundo, o cualquiera que sea la emoción, ¿no? Pero cuando yo conecto con esto, lo que debo preguntarme es, o a mí por lo menos me sirve, el para qué me sirve seguir en esta emoción que me lleva a un resultado en donde la paz desaparece, o por lo menos se ve mermada. Y siempre me gusta contar un ejemplo que creo que es como muy facilón, ¿no? Porque llega un momento en donde uno se plantea si realmente esto del sufrimiento lo puede sostener mucho más a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y lo asemejo con una adicción, ¿no? Somos adictos a Sí. sufrir. Y tú que das precisamente el módulo de alimentación aquí dentro del máster, pues igual yo creo que hasta me has escuchado, seguro, ¿no? Y es esto del dejar de tomar, por ejemplo, chocolate, o dejar, por ejemplo, de fumar o de beber alcohol a grandes cantidades, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre retomar el ejemplo del chocolate porque me gusta especialmente, ¿no? Y hay muchas personas que comienzan a decidir con una intención clara dejar de ingerir chocolate, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque de repente aparece un pantallazo de realidad en una analítica, pongamos, del médico. Y este médico te dice que el colesterol ha subido,
te dice que el peso corporal ha subido, te dice que, oye, obviamente esto no es lo mejor para ti, porque si sube el colesterol, bueno, hay una constricción de los vasos capilares de todo nuestro sistema cardiovascular, eso puede aumentar nuestra hipertensión, etc., etc., ¿no? Y uno se da cuenta de que efectivamente está en ese lugar en donde debe cambiar. Y entonces es cuando se promete que dejará de tomar de chocolate, dejará de tomar chocolate, ¿no? Y comienza a generar estrategias mentales, es decir, ya se va al supermercado pues con 3 vasos de agua para poder vencer la tentación, se va incluso con alguien potente, ¿no? A su lado, su madre, su marido, su hijo, para que en un momento dado, cuando se pase por la sección de dulces, bueno, pues se le dé el manotazo. Y entonces es como que Yo desde les ahí... digo que me lleven a mí también. Les digo, llevaros aquí, imaginaros a Gema así con el dedo y imaginarme aquí, digo que a lo mejor algo hace, no sé, El Pepito pero Grillo siempre el funciona, Pepito claro que sí. Grillo Y tú eres con mi una buena carita. Pepito Grillo. Ay. Bueno, pues todas estas estrategias ayudan a controlar y a sostener esa decisión mental que hemos tomado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente todo nuestro sistema celular, que ha estado habituado directamente a beber de todos los neurotransmisores que licitaba nuestro cerebro en el momento en donde ingeríamos esa sustancia, en este ejemplo el chocolate, comienzan a darse cuenta de que efectivamente no están recibiendo su alimento. Y cuando no están recibiendo su alimento y el termostato de todas esas endorfinas que recibimos a través de la ingesta del chocolate, de la dopamina, etc., etc., bueno, pues claro, va bajando, va disminuyendo, ¿no? Y entonces hay una especie de revolución en donde todo ese sistema celular dice: vamos a enseñarle a este de aquí arriba, a este cerebro, quién es realmente los que mandan. Y los que mandan son todas esas células, mandan esas células. A través de la vía aferente de la columna vertebral comienzan a enviar una señal que va directamente al hipotálamo. Y el hipotálamo es el gran amigo regulador de todos los procesos del cerebro. Y este le toca la puerta al cerebro y le dice: amigo cerebro, como no volvamos a instalar los mismos pensamientos que nos lleven a generar los mismos sentimientos, a tomar las mismas decisiones, a generar las mismas conductas para obtener los mismos resultados y desde ahí las mismas experiencias y a volver a pensar como antaño hacíamos, vamos a generar un síndrome de abstinencia, una guerra civil. Y comenzamos a escuchar esas voces en voz bajita, valga la redundancia, del tipo: ¿por qué no empiezas el 1 de enero a dejar de tomar chocolate? ¿O por qué no Que lo hoy haces a te lo partir de has tu cumpleaños? ganado. ¿O Ya. viene tu suegra a cenar? No es buen momento para dejar de tomar chocolate. Hoy no. Yo me he imaginado ese hipotálamo vestido de gángster, Es así como, totalmente. Así es, ¿quién así es. estoy yo para decirte lo que tenemos que hacer por el bien de todos? Exacto, tipo familia, tipo mafia, ¿no? Y es entonces cuando comenzamos de nuevo a instalar aquel hábito que teníamos ya perfectamente estructurado y volvemos a ingerir chocolate. Pues lo mismo ocurre con el ego. El ego es un entramado de pensamientos, sentimientos, tomas de decisiones, conductas, resultados, experiencias que nos llevan de nuevo a pensar de la misma forma, y el ego no está dispuesto a claudicar. Por eso vendemos en tantas ocasiones nuestra paz al peor postor, a cualquier postor. Esta es la razón, ¿no? Porque muchas veces es mejor saber que soy alguien con el que me identifiqué en antaño, ¿no? En el pasado, que crear una nueva versión de mí mismo con la incertidumbre que eso supone, y vendo mi propia paz de una manera facilona. Esto Ay, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Aquí me paro porque creo que es importante distinguir entre dolor y sufrimiento. Nadie dice que por ser claro. humanos seamos, en fin, inmunes al dolor. Por supuesto, ¿no?
Todos tenemos dolores físicos, todos tenemos dolores emocionales. La cuestión es el cuánto tiempo me quedo ahí, en ese dolor. Y ese quedarme ahí va a venir definido por la manera en la que yo gestione mis propios pensamientos. Entonces, por supuesto que estoy legitimado a vivir el dolor. El tema es si yo me voy a dejar ahí y voy a sufrir, voy a tocar durante mucho tiempo con el concepto de sufrimiento. Y la palabra sufrir, el verbo sufrir, viene de sufere, viene del latín, que significa sostener a lo largo del tiempo un dolor. Bueno, pues ahí está, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, ahí lo dejo así un poco como respuesta, ¿no? Sabes que hay como 3 estratos a lo largo del sufrimiento. Primero, cuando ocurre algo que no nos gusta, que no se adapta a aquello que nuestra agenda entendía que tenía que ser, pues uno se resiste, ¿no? Se resiste porque el ego entiende que las cosas deberían ocurrir además de la manera en la que deberían ocurrir bajo su propio criterio. ¿Cómo no? Pero una vez que esa resistencia no ha podido resistir, valga de nuevo esta redundancia, entonces paso a esa resignación, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Y cuando me resigno, bueno, pues hay una especie de sí, pero no. Entonces, el siguiente paso es la aceptación. Es la aceptación. Es esa herramienta que desde el principio de los tiempos todos los sabios han entendido que debía ser integrada porque era condición sine qua non para poder sufrir más o menos. En la medida en la que acepto, sufro más o sufro menos. En la medida en la que acepto, comprendo. Y cuando comprendo, acepto. Y si acepto, entonces no pierdo energía vital. Y si no pierdo energía vital, no me conflictúo internamente. Y si no me conflictúo internamente, me dejo surfear en la vida de una manera mucho más liviana. Y es entonces cuando el sufrimiento ya se va quedando un poquito más aparcado, ¿no? En fin. Fíjate que siendo la aceptación, como tú dices muy bien y como Gerardo Smedley nos lo dice por activa y por pasiva, ¿no? Siendo la llave que desmonta, ¿no? Que abre la puerta hacia la paz y que deja atrás el sufrimiento, si nos vamos un pasito más atrás, entre el sufrimiento y la aceptación, ahí hay algo que une. Tiene que haber una decisión, tiene que haber un punto de inflexión, tiene que haber un momento de epifanía, un momento que dices, yo ya no quiero más esto. Tiene que ocurrir algo, porque si no, todos sabemos lo que es aceptar. Aceptar la realidad como es, no te pelees con ella, fluye y sin embargo tú antes hablabas de la queja. Estamos todo el rato quejándonos porque que si hace calor, porque se hace calor. Si gana un gobierno, porque ha ganado este, pero si es el otro, da igual, nos quejamos, ¿no? Y entonces me quejo porque gano poco, porque tengo las piernas cortas, porque tengo ya muchos años encima, porque mi hijo no sé qué y porque el vecino del cuarto no sé cuántas. O sea, tenemos todo el rato la queja y todos sabemos que esa en realidad no es la manera. Pero claro, ¿cómo rompo eso? ¿Cómo paso de estar sufriendo, estar quejándome, estar juzgando, estar criticando, estar como yendo por la vida con ruedas cuadradas que no termino yo de fluir del todo? ¿Cómo paso a fluir con la realidad, aceptar todo tal cual es y como es y aceptar a todos como son? Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo hacemos ese paso de un sitio Sí, a otro? mira, a mí siempre me gusta entender que en ese tránsito que hay del sufrimiento a la aceptación hay 2 cuestiones. Es decir, podemos aprender por inspiración, es decir, vemos sufrir al prójimo y entendemos que sufre por un sistema de creencias que no se adecua a la realidad, que no se flexibiliza con la realidad y desde ahí, viéndole como espejo de mí mismo, entonces puedo gestar mis propios cambios
para evitar llegar a ese punto, o, como no, ese tránsito muchas veces y en muchas ocasiones suele ser esa saturación que de manera repetida, como si fuera un cuentagotas constante a lo largo de muchos años, incluso de mi propia vida, se convierte en el revulsivo, en la palanca de cambio para poder gestar esa aceptación. Y esa aceptación la voy a gestar, obviamente la voy a ir integrando, primero porque me paro diciéndome ya basta. Al decirme ya basta, me estoy abriendo a nueva información. Cuando me abro a nueva información, que puede ser cualquier cuestión que te resuene, cualquier formación que te resuene, entonces ya estoy integrando algo nuevo que me va a permitir por lo menos trazar otro camino. Y cuando comienzo a trazar ese camino, obviamente voy a tener que instalar el entrenamiento de esas herramientas. A nosotros nos encanta la figura de Gerardo Smerling y por eso lo hemos combinado de cada uno desde nuestras propuestas, ¿no? Y después también, y lo decía el propio Gerardo, el manejo correcto de la energía vital. Es decir, cuando yo de verdad me comprometo en manejar mi estado de sueño bien, en manejar mi alimentación de manera correcta, en manejar mi ejercicio físico también de una manera individualizada, en generar una práctica espiritual adaptada también a mis propias condiciones, entonces todo esto comienza a transmutar. Y claro, por supuesto que tengo que revisar cuáles son esas creencias que me llevan a resultados de no paz y no felicidad y no espíritu de servicio para poder transmutarlas y comenzar a comprender algo que me va a llevar a la aceptación. Y me va a llevar a la aceptación porque los resultados que se le vienen de estas comprensiones son precisamente sus opuestos: paz, felicidad y espíritu de servicio como áreas internas y, por supuesto, áreas externas como una mejor salud, mejores relaciones, mejores recursos y mejor adaptación. Decía Marco Aurelio, que es un emperador, era un emperador romano antiquísimo, que la felicidad está precisamente en cambiar todo aquello que puede ser cambiado, en aceptar todo aquello que no puede ser cambiado, pero sobre todo en discernir en qué momento yo puedo cambiar la realidad y en qué momento debo aceptarla. Y la uno directamente con Spinoza, quien decía que realidad y perfección son lo mismo. Claro, ahora esto cuéntaselo al ego. Claro, claro. Hay ese momento, ¿no? Ese puente, ese momento de rendición cuando uno dice yo ya no quiero más de esto, yo ya no puedo más. Por eso la propuesta es que cuando estamos sufriendo, cuando vemos a alguien que está en sufrimiento, en lugar de tenerle pena, que es lo normal que nos pasa a las personas, ¿no? Que o nos tenemos pena o le tenemos pena al otro, siempre podemos tener un pensamiento mucho más inspirador, ¿no? Aunque no se lo digamos, pero un pensamiento de aguanta ahí, aguanta que en algún momento te va a llegar ese punto de inflexión, ese momento de rendición y es a partir de ahí, como tú muy bien decías, cuando uno ha expresado externamente o hacia adentro el yo ya no puedo más, yo esto ya no lo quiero más. Es en ese momento cuando se nos despliega todo ese archivo que está ahí, pero que está latente, ¿no? Que es el de, vale, si no quieres más, te vamos a dar nueva información. Vas a poder empezar a vivir esto desde la aceptación y observarás que siendo el evento o esa realidad igual, tu percepción de ella será completamente diferente. Y entonces ahí se empieza un camino completamente, bueno, pues de magia, en fin, de otras percepciones, ¿no? Y empiezan a pasar cosas muy, muy bonitas. Efectivamente, es así. Acertamos o aprendemos, ¿no? Que decía. Sí, así Acertamos o es. aprendemos. Así es, amiga. Pues de estas cosas y de muchas otras más se hablan en el máster Consciencia y Ser, un máster que lleva ya 6 ediciones, Julio. Bueno, vamos a comenzar la séptima y tú has Claro, claro. estado
en todas y cada una de ellas. Así que Qué maravilla. enhorabuena. Gracias, gracias. Ha sido un camino precioso. Empezará en septiembre. Os invitamos a que miréis la web para que veáis la propuesta de módulos. Es un módulo al mes, en fin de semana, en unos horarios muy asequibles, tanto si estáis en horario europeo como si estáis en horario americano, porque todo eso ha sido ya preparado y previsto para que sea lo más fácil para todos. Julio da varios módulos y hay una serie de docentes, entre los cuales, como dice Julio, tengo el honor de participar. Y es un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento maravilloso, maravilloso. Es un proyecto que Julio soñó, que ha conseguido hacerlo realidad y que la vida sigue abriéndole camino curso tras curso, año tras año, ¿verdad, Julio? Vaya camino, ¿eh? Pues sí, la verdad que disfrutándolo y haciéndolo realidad, bueno, como siempre, gracias a todos vosotros, a todas vosotras, ¿no? Los docentes, obviamente sois vamos, las claves fundamentales para que todo esto se dé. Y tú lo has dicho, ¿no? Bueno, son 10 módulos en donde lo que queremos es integrar lo que los antiguos sabios de todos los tiempos venían diciendo desde siempre, con lo que la ciencia puede también demostrar. Ya no estamos en ese momento de fe, en donde uno crea que Dios existe, que existe también un universo inteligente, una fuerza más allá de nosotros mismos, sino que esto ya está constatado. Y luego lo que hacemos es un movimiento, por supuesto, de afianzamiento, ¿no? Es decir, comenzamos desde este módulo de la ciencia para mentes sesudas y escépticas y después, por supuesto, que vamos integrando a figuras tan relevantes, por supuesto, como Gerardo Schmelding, como Ken Wilber, Riso, Hudson, Naranjo, es decir, hay muchas figuras, todo esto también, por supuesto, que precedido por Gonzalo Rodríguez Fraile, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, que comenzó también este movimiento y donde se enmarca esta formación durante ya 7 años. Vamos a comenzar y creciendo. Así es que de verdad que feliz de poder un año más transmitir esta información, aumentar los niveles de conciencia de todos aquellos que se quieran acercar y por supuesto donde tú estás como vamos, ariete fundamental ahí también, amiga, siempre colaborando, siempre abriendo tus espacios y sabes que eres bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias. Os invitamos a que echéis un vistazo si tenéis curiosidad por saber más cosas que no aparezcan en la web. Podéis también escribir al email que aparece en pantalla y bueno, pues esto es una vez al año. Yo siempre digo eso, que los trenes, hay determinados trenes que no tienen mucha frecuencia y que si lo dejas escapar, pues te tienes que esperar un año más hasta que vuelva a pasar el tren. Quizás este año es tu año, no lo sé. Merece la pena que lo mires, que lo valores, que lo evalúes y que pienses que los tiempos, y eso no te estoy diciendo nada nuevo porque tú lo sabes, los tiempos están yendo muy rápido, están pasando muchas cosas y van muy deprisa. Y los que estamos en el camino del despertar y de subir el nivel de conciencia, tenemos mucha tarea por delante. Así que ahí tienes toda la información. Y por mi parte, no sé si quieres terminar diciendo algo. Bueno, por cierto, a lo mejor a muchos os suena Julio, porque hicimos un vídeo aquí, el último vídeo que hicimos, Julio, que fue en febrero, él nos contó en directo una experiencia cercana a la muerte que él tuvo cuando era un niño y se hizo viral. Se hizo viral. Yo alucinaba cada vez que veía el número de visitas que iba por miles. Entonces, bueno, si no lo has visto, te lo voy a poner al final del vídeo para que lo puedas ver, porque es una experiencia bellísima que desde luego sé que tuvo mucho que ver en su vida con comprender el sufrimiento y cómo dejar de sufrir. Porque Julio, a partir de esa experiencia, tú no sufriste, confiesa, o no sufriste como sufrimos los demás,
que yo lo Ahí sé. probablemente, no lo sé, obviamente yo sigo siendo humano, sigo identificado con mi ego, porque el ego está entramado precisamente en este cuerpo físico, en este cuerpo emocional, en esta mente inferior, pero desde luego que se abrió, eh, ¿cómo decirlo? Un contexto absolutamente diferente. Un contexto absolutamente diferente que me sirvió precisamente también de inspiración para poder, bueno, pues caminar este camino de autoconocimiento y poder también abrir, bueno, diferentes propuestas a lo largo de toda mi experiencia vital para disminuir estos niveles de sufrimiento en aquellos que se quieran acercar. Y por supuesto en mí mismo. Yo no tengo 0% de sufrimiento, Gema, ni mucho menos, ¿sabes? Ahí vamos. Que tengas un poco menos, ya. Eso seguro, esto seguro, esto te lo digo, pero si no, no estaríamos encarnados aquí, ¿no? Entonces, bueno, honestamente, No, quédate un rato más, aunque tengamos que sufrir, quédate un tiempito más, claro, ¿no? esto sí, esto es lo que la vida disponga, yo encantado, pero bueno, no somos ningunos iluminados, sí que es cierto que se me regaló la experiencia de la iluminación en aquel momento en donde me di cuenta efectivamente de que esto es una Matrix y me desperté así, diciendo, mamá, la vida es un sueño, la vida es un sueño. Y sí que es cierto que compartimos en aquel febrero y hace unos cuantos meses este Mm, encuentro. También coincidía con un evento muy especial que era la partida de tu padre y yo creo que ahí algo se movió. Fue muy bonito, fue especial. muy Así estoy bonito. agradecido. Os lo vamos a poner al final de este vídeo para que solamente tocando, pinchando, os lleve, porque realmente merece la pena. Bueno, Julio, un mensaje final. Que no se nos queden ahí con el tema del sufrimiento. Venga, un Me- mensaje optimista para que se vayan todos contentísimos. ah, el sufrimiento sirve en la medida en la que tú quieras que sirva. Si te sirve para gestar cambios y de esos cambios devenir en resultados de paz interior, bienvenido el sufrimiento. Si es la excusa para quedarte en el mismo lugar de siempre y seguir postergando y postergando cada vez más y más este sufrimiento, esta fiebre de la mente, olvídate, es el gran aniquilador. ¡Chan! Eso podría haber sido el título, ¿eh? El Ah, gran aniquilador. es así, es así, es así. Como todo en la vida, ¿no? Dependiendo del uso que hagamos de él, podemos transmutarlo a paz y felicidad, o de lo contrario, podemos quedarnos como aquel loro en aquella jaula, que no sé si en algún momento te conté, ¿no? Esta persona, este jardinero que iba al jardín de su señor, ¿no? A arreglarlo día tras día y paseaba siempre por ese pasillo hasta la parte posterior de la casa y en ese pasillo siempre se encontraba un loro que se aferraba a los barrotes de su jaula mientras gritaba libertad, libertad, ¿no? Imagínate así durante días, durante meses, hasta que llega un momento en donde este jardinero se para en ese pasillo, mira al loro, observa que no está su señor mirándole, abre la jaula, la puerta de esa jaula, y su sorpresa está en el momento en donde el loro repliega su vuelo hacia atrás, se engancha a a los barrotes de atrás mientras seguía gritando libertad, libertad. Wow. ¿Te atreves a salir de la jaula o quieres seguir escudándote en esos patrones antiguos que te llevan al sufrimiento, que te dejan ahí, en esa jaula de cristal, no sé, O de oro, o de oro? pero jaula, al fin y al Sí, cabo. sí. Pues amigos, con estas reflexiones os dejamos en el día de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por manteneros comunicados con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios y nos vamos a ver pues muy prontito. Y contigo también, Julio, muy prontito.
Cuando tú quieras, amiga mía. Un abrazo para todos. Que tengáis un día maravilloso. Un abrazo muy grande, Gemma, de corazón. Chao.